tenía una otra, entonces mientras tanto vamos avanzando. Ok, te escuchamos desde pronto como muy lejana, de pronto sí te puedes acercar un poco más al micrófono del equipo para escucharte un poco mejor. Mientras tanto, pues damos la bienvenida a este café tutorial en ejecución, control y cierre, nuestra segunda sesión virtual. Contamos con la participación de la profesora Claudia Paipa. Recordemos que este es un espacio donde podemos generar pues, las dudas, inquietudes, de pronto algún tema que quedó sin aclarar, alguna confusión que tengamos. Este es el espacio oportuno para hacerlo. Los invitamos a que realicen sus preguntas a través del chat o también lo pueden hacer levantando la mano y se les va dando la palabra para habilitar el micrófono y pues interactuar con la profesora. Entonces, tú nos dirás si arrancamos de una vez o cómo quieres que lo desarrollemos. Sí, arranquemos, yo te propongo que arranquemos con las preguntas que habían ustedes recolectado hasta el lunes, martes, que me enviaron la Sí, información. señora. Y mientras voy contestando esa, yo voy pasando unos archivos a mi computador que seguramente los vamos a necesitar. Listo, sí, señora. Entonces empecemos con las preguntas que nos enviaron a través del formulario de preguntas previas. La primera dice, al hallar el valor del indicador SAC, ¿cómo interpreto ese resultado? Lo realicé y me da un valor de 104,47. ¿Qué puedo concluir al respecto? Ok, acerca de esa pregunta, pues es importante aclarar que el indicador SAC lo que me está mostrando es una proyección basados en el momento de corte de seguimiento del proyecto sobre el tiempo, es decir, sobre cómo vamos en la ejecución, es decir, si vamos atrasados, si vamos adelantados o si vamos de acuerdo a lo planeado. Entonces, el SAC es básicamente un indicador de proyección que lo que me va a permitir establecer en términos de tiempo y basados en el comportamiento del SPI, si el proyecto va a terminar en el tiempo inicialmente planificado, antes o después. Entonces, si yo tengo un SAP de 100, ¿cuánto me dicen? ¿140 y qué? 4,47. Ok, eso está en días, generalmente debe estar en una unidad de tiempo. Entonces, si vamos a suponer que son días, entonces lo que me está diciendo ese indicador SAC es la duración total proyectada para realizar todo el proyecto. Es decir, si su SPI está por debajo de 1, ya sabemos que por debajo de 1 el proyecto está atrasado. Y vamos a suponer que el proyecto tenía inicialmente estimada una planeación en donde lo íbamos a hacer en 130 días. Al estar el SPI por debajo de 1, lo que me está diciendo el SAT es que ahora, si yo no ajusto el SPI y continúo con ese SPI hasta, si continúo con ese SPI, lo que va a pasar es que el proyecto va a terminarse en el día 144 y no en el día 130 como inicialmente se había planificado. Eso es básicamente lo que les está diciendo ese indicador. Es un indicador de proyección del tiempo y lo que me muestra es la duración total del proyecto, dependiendo del comportamiento del SPI a la fecha de corte que estoy validando. Vale, profe, mil gracias. Bueno, continuamos con otra pregunta. Dice, en la guía para el informe 3 de avance de proyecto de grado, en la parte de valor ganado nos solicitan graficar el CV. Esto no lo hemos visto en ningún ejercicio. Solo hemos Okay. visto que se grafican el PB, LB y AC. ¿Podrías explicarnos cómo se interpretaría el CV en la curva S de valor ganado? Sí, pero para eso necesito aquí abrir mis archivos que tenía abiertos. Regálenme un segundito. Lo voy a abrir rápidamente para explicarlo porque este indicador pues tengo que mostrarlo gráficamente. Denme un segundo. Aquí un archivo, compartimos una pantalla. Voy a buscar rápidamente. Recordemos que el SB y el CB son indicadores de variación. Entonces, lo que me está mostrando en términos de dinero es qué desviación positiva o negativa, si es que la tenemos frente al tiempo y el costo. En el tiempo estamos comparando PB contra EB y en el costo EB contra AC. Entonces, gráficamente lo que me mostraría es la desviación en las dos curvas, pero ya miremos gráficamente para explicar acá cómo. Una grafiquita, ya la voy a proyectar, la estamos buscando acá.
Ok, mira, aquí creo que encontré una que nos puede servir. Un segundo. Un segundo para que la podamos ver. Ok. Voy a compartir la pantalla, vamos a ver si nos funciona. Espérenme un segundo a ver por dónde la podemos compartir. Aquí, compartir archivos, compartir pantalla. Ok. Un segundo que les voy a proyectar. A ver si lo podemos proyectar. Ok, me voy a mostrarlo y ustedes me dicen si están viendo la pantalla. ¿Están viendo ahí? No, no, señora, todavía no se ve. A ver, compartir pantalla, toda la pantalla, aceptar. Toda la pantalla, compartir. ¿Ahí? No. Caracoles, vamos a tener problemas. Creo que al Segundo. compartir pantalla te solicita instalar para el Chrome, una extensión. Ok, déjame ver cómo lo hacemos. Pues no me la está pidiendo en este computador, en el otro sí la tenía. Ya sé. ¿Y si compartimos archivos también me va a pedir eso? No, si compartes el archivo, no. A ver si lo podemos hacer. Voy a abrir por acá otro archivo que les tenía listo para una pregunta que hay más adelante, pero lo voy a necesitar para explicar esto. Un segundo. Te cuento que no me deja tampoco compartir archivos. Archivos Excel no me lo está dejando compartir. ¿Y cómo puedo utilizar la pizarra? Vamos a ver. Mira, si quieres te la pongo acá y en la parte superior encontrarás los lápices. Vamos a ver si puedo tratar de dibujar para explicar. Ok, Pero me preocupa que no pueda compartir la pantalla. ¿Ahí la están ya viendo? revisamos. Sí, señora, ya revisamos qué pasa con la aplicación. Bueno, ahí estoy tratando de hacer una curva S, pero en esto pues no soy tan experta. Entonces miremos acá. Es como si... Ay, señor. Si este fuera el PB rojo, ¿cierto? Y voy a dibujar en morado. El AC. Y voy a dibujar en amarillo el PB. Ahí va. Bueno, supongamos que esto es así. Entonces, el rojo es el PB, el amarillo es el EB y el morado es el AC. Están preguntando por la variación en el LSB, ¿me preguntaste? ¿La Estaban pregunta es el preguntando LSB? por el CV. Ok, entonces vamos a hacer algo. Dijimos, este es PB, este va a ser EB y el morado va a ser AC. Si yo analizara en este punto de corte el proyecto está atrasado y está costando más. Si quiero ver o dibujar, realmente dibujarlo no es posible, podría uno referenciarlo. El SB sería la diferencia que hay entre este punto que estoy señalando y este punto que estoy señalando. Es decir, con otro color. No sé quién les pidió eso, qué jurado les pidió eso, pero básicamente lo que podrían hacer es como este pedazo acá. Esta diferencia entre PBE y EB es lo que significa SB.
Y si quiero dibujar ese CB, entonces es la diferencia entre este punto y este punto. Este sería CB. Así se dibujaría realmente. O sea, es como la diferencia entre los puntos. Entre el punto AC y EB, lo que tenemos es el CB. Y entre el punto PB y EB tenemos el SB. Así es como lo pueden representar o mostrar, básicamente. No se muestra de otra manera. Vale, profe, listo. Mil gracias. Entonces, continuamos con otra pregunta que previamente nos realizaron. Dice, en la clase 5 de seguimiento a los riesgos, vimos que que a la matriz se agregan unas columnas para el seguimiento. Entre ellas, la columna reserva ejecutado, se coloca el valor de la respuesta a los riesgos en la asignatura de riesgos. También vimos que la respuesta a los riesgos son los dineros que se utilizan para reducir el impacto del riesgo al proyecto, como por ejemplo comprar una póliza. Esto nos deja un riesgo residual y a este riesgo residual se le calcula un valor y ese es el que se usa para la reserva de contingencia. La pregunta es la columna reserva ejecutado a la que se refiere la plantilla de seguimiento. ¿A qué plata se refiere? ¿A la que ya se invirtió en la póliza o a la que estamos utilizando una vez se haya materializado el riesgo? Para contestar esa pregunta te acabo de enviar los archivos al correo para ver si me los puedes compartir. ¿Los puedes compartir? Sí, señora, ya los estoy subiendo a la ¿Puedes plataforma. abrir la plantilla de riesgos? Por favor. Permíteme un segundo, ya los subimos. Bueno, para aclarar esta pregunta y mientras vas abriendo el archivo, lo que se explicaba en clase, lo primero que hay que determinar es que el plan de, lo que estamos haciendo en el seguimiento a riesgos es la ejecución del plan de contingencia, ya que el plan de respuesta ustedes lo tienen ya colocado sobre la línea base, es decir, siguiendo aquí mi gráfica, el plan de respuesta ya hace parte del PV del proyecto. Entonces, ustedes lo que van a hacer seguimiento a esa reserva de contingencia. Entonces, si el ejemplo que me están colocando ahí es comprar una póliza, pues comprar una póliza para mí debería estar incluido en el PV. ¿Por qué razón? Porque comprar una póliza significa que ustedes tienen que comprar la póliza antes de que el riesgo se materialice. O sea, si es una póliza, por ejemplo, de vida para uno de nuestros trabajadores, pues no tendría sentido comprarla cuando alguien se ha lesionado o ha muerto, porque ¿quién te va a vender una póliza? Esa póliza debería entrar en el plan de respuesta a riesgo y ya como lo expliqué en clase, el plan de respuesta a riesgo y sus acciones o las acciones que ustedes determinen, pues irán dentro de la curva del BAC o el PB. Entonces, significa que en ese caso, en ese ejemplo en específico, la póliza debería ser una actividad a realizarse dentro de este PB y tiene una fecha y un coste establecido. Por lo tanto, esa actividad se le hace seguimiento a través de la técnica de valor ganado. Si hablamos de otro ejemplo que no refiere la póliza, sino una actividad del plan de contingencia que se tiene que disparar con un indicador o un disparador, pues ahí sí estaríamos diciendo que estamos hablando del plan de contingencia y unas actividades que se disparan en el plan de contingencia. Pero necesito el archivo. ¿Puedes agregarlo? No me permite compartir el archivo en formato Excel, únicamente en PDF y en imágenes. Y Entonces, no eso sé sí, si quieres bueno, si que quieres, te ábrelo en... comparto la pantalla, mi aplicación y pues me vas diciendo cómo lo vamos haciendo. Pero tú, ahí te deja ver en Excel. Sí, señora. Bueno, ábrelo, por favor. Entonces, mira, acá tenemos. ¿Ahí lo pueden ver todos? No. Bueno, si no, pero es que me permite compartir la pantalla. No lo vemos. Ahí nuevamente lo estoy compartiendo. No. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Sí? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Lo que pasa es que toca manipular eso. Necesitamos abrir unas 2 o 3 columnas. Ah, no, necesito que muestres, ahí solamente estás mostrando las columnas de seguimiento. ¿Podrías mostrar todas las columnas? Es decir, colocarte en la primera parte del archivo y decirle mostrar para que veamos todas las columnas. Recordemos que este archivo yo se los coloqué en el... Listo, míralas, acá están. Perfecto. Yo se las coloqué en el foro. Entonces, recuerdo que habíamos hecho también esta explicación el foro pasado, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros lo que decíamos, tomamos este riesgo que tenemos. Dice, la causa son los registros históricos de clima y de avistamiento de tiburones en la zona. El riesgo de la probabilidad de experimentar un ataque de tiburones durante la fase de flores. Uy, escuchamos al perro de alguien. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, le invitamos a cerrar el micrófono para poder escuchar bien. Y alguien nos dice que se escucha recortado, pues podría la conexión. Por favor, revisa el micrófono. ¿La tienes? Sí. Si quieres, dámela de una vez. Alguien tiene el micrófono. Joana, por favor, ¿nos colabora cerrando el micrófono? 400, ¿qué es, amor? Como 40, creo. Ya miro. Joana, por favor, ¿nos colabora cerrando el micrófono? ¿Eres tan amable? Juan me dice que tú los puedes bloquear. Y Juan Pablo Mariño, por favor. No, yo creo que ya no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Parece que ya. Vale. Ok. Alguien estaba diciendo que están escuchando como entrecortado, pero eso también depende de la conexión que tengan, ¿no? Sí, Ok, no, en el entonces, momento te estamos escuchando bien, de pronto era también porque estaban los micrófonos abiertos y se replicaba. ok. Fíjense que este ejemplo que tengo acá, que estamos viendo, que lo explicamos en el tutorial pasado, hablaba de actividades pólizas. En la parte verde donde dice actividades pólizas de vida, lo que estábamos diciendo acá era que para ese riesgo, lo que nosotros íbamos a hacer era, podíamos mitigarlo, transferirlo, puedes correr hacia la derecha, por favor. Hacia la derecha, sí, señora. Ok, aceptarlo o escalar. Nosotros decíamos, vamos a... Pasaste a otro lado, ahí. ¿Listo? Entonces lo que nosotros decíamos es, toda la parte de póliza la vamos a incluir en la línea base del costo, ¿de acuerdo? Y las demás las vamos a hacer específicamente por una alarma, ¿sí? Por ejemplo, contratar una ambulancia, contratar un funeral, esto lo vamos a hacer si efectivamente el riesgo se materializa. Esto puede entrar como parte del plan de contingencia. Entonces, si yo le fuera a hacer seguimiento a esto, pues yo vengo acá a seguimiento, le doy el estado, ¿de acuerdo? Todo lo que ustedes estaban diciendo, y cuando yo voy a ejecutar la reserva, aquí donde puedes correr, por favor, más a la derecha. Sí, señora. Aquí, donde dice reservas ejecutadas, que es la columna AB, y saldo a la reserva, lo que tengo que mirar es colocar aquí cuánto dinero me he gastado en la reserva de contingencia a la fecha de seguimiento. Supongamos que yo tuve que contratar ambulancia, entonces yo colocaría ahí el valor que he ejecutado de la ambulancia o contratar la ambulancia y el saldo sería la reserva de contingencia que tenía para ese riesgo inicialmente menos lo que ejecuté. En el siguiente seguimiento, lo que deberían hacer es básicamente llevar ese saldo donde estás escribiendo y ese sería el saldo que pasaría al siguiente seguimiento con el cual tendría que hacer, valga la redundancia, seguimiento, mirar si ejecutaron acciones de la reserva de contingencia, restarlas. O sea, sería el saldo anterior, el seguimiento anterior, menos, bueno, ahí sería el saldo anterior, no, ahí déjale el saldo anterior. Y en la siguiente casilla sería el saldo anterior menos la reserva ejecutada en ese corte. Entonces, ahí lo que deben ir llevando es el seguimiento específico de lo que van ejecutando de la reserva de contingencia. ¿Sí? Básicamente eso es. Ahora, si el riesgo está cerrado, por ejemplo aquí en abril 9, aquí no tendría que sino dejar el saldo anterior, obviamente con lo que ejecutaba en la fecha de corte, pero el siguiente seguimiento ya no lo haría,
sino que ese saldo, si es a favor, me quedaría disponible para distribuir en otros riesgos. Eso es básicamente lo que estaría. ¿Sí? Entonces, supongamos, yo traigo para ese riesgo 1 millón. En el primer seguimiento, yo ejecuté 800.000 porque hice una actividad de contratar la ambulancia. Entonces, aquí lo que ustedes harían es 800.000, ¿dónde estás? Exacto. La reserva, el saldo de la reserva sería 1 millón menos 800.000, te daría 200.000, ¿sí? Y pasaría en el siguiente seguimiento, es donde colocaste saldo anterior, serían los 200.000, ¿ok? Y si no ejecutamos nada para ese periodo, pues me quedarían 200.000, los mismos 200.000. Por eso es que es importante la columna acá, que dice seguimiento acciones, o la AA en el primer segmento, que es donde ustedes van diciendo específicamente en qué se han ido ejecutando el dinero. Otra cosa que les decía en clase, que yo creo que tienen que complementar, es que ustedes sí tienen un dinero asignado a la contingencia, pero lo que no tienen claro es a qué actividades o qué actividades componen ese dinero. Y eso es muy importante porque cuando se materialice el riesgo, la idea es que ustedes ya tengan definidas las acciones y simplemente, bueno, los responsables y simplemente entren a ejecutar. Se van a tener definidas las acciones, el costo, la persona, y cuando se materialice el riesgo pues, o se dispara la alarma, simplemente esa persona entra y ejecuta esa actividad con ese dinero. Como ustedes lo tienen a alto nivel, es decir, tienen una bolsa de contingencia, pues no es que esté mal, pero si llega a pasar el riesgo, pues mientras ustedes solucionan todo lo que está pasando en términos de problemas que ha generado ese riesgo, pues se van a demorar más en ejecutar un plan porque no lo tienen que construirlo, ¿sí? Pero básicamente contestando a la pregunta de quién hacía de cómo se manejan las reservas, esta es la forma de manejarlo en el cuadro que yo les estoy sugiriendo. ¿Cuál es la razón? Que cuando ustedes hacen el seguimiento y suman las columnas hacia abajo, pues van a ir obteniendo en cada seguimiento realmente el saldo final a la fecha de corte de seguimiento de la contingencia. ¿Sí? Y es muy sencillo hacer la trazabilidad. Es por eso que se los propongo así. Pero no es obligatorio, es simplemente una forma de proponer cómo lleven el seguimiento y la trazabilidad a las reservas. No sé si quien hizo la pregunta con esto le quedó claro o tiene alguna otra inquietud o alguien tiene inquietud sobre el tema del saldo de las reservas. Hola, los perdí, no los escucho. Gracias, profe. Bueno, continuamos entonces con otra. Creo que hay el micrófono abierto. Sí, ya, Juan Pablo lo cerró. Vale, entonces continuamos con otra pregunta de las que nos hicieron llegar previamente. Dice, ¿cuáles son los gráficos apropiados para crear un tablero de control de proyectos? Ok, en este caso te pediría que abrieras el otro archivo. Están grabando esta sesión, ¿verdad? Quiero que quede grabado. Esto solamente es un ejemplo. El ejemplo que va a mostrar tiene un montón de errores, pero solamente es para mostrarles más o menos lo que se esperaría del entregable, pero ese no es el entregable, es para darles una idea. ¿De acuerdo? Porque este que vamos a mostrar tiene muchos errores y no cumple con las condiciones establecidas en el foro. Pero más o menos para que lo miren, y también cuando ustedes entran a Excel, si quieren ahorita cuando abras el Excel, pues miramos todos los gráficos que pueden utilizar. Pero es simplemente para que se hagan una idea de cómo específicamente se podría construir. Si quieres puedes abrir el segundo archivo que te envié y compartirlo, por favor. Ya, dame un segundo, estamos abriendo. Insisto, es solamente un ejemplo, esto tiene un montón de errores, es solo para mostrarles más o menos cómo querer. Es que me han elaborado unos muy chéveres, pero se quedan en el aula y no logro recuperarlos. Entonces, los gráficos que pueden utilizar, todos esos los pueden ver específicamente en Excel. Sube un poco, por favor. Lo primero que quiero aclararles es que
lo que están viendo es un tablero de indicadores que muestra un informe comparativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, viene toda la identificación del tablero o del proyecto. Baja un poquito, por favor. Y viene el avance de los entregables del proyecto, por ejemplo, para ahí. Lo que me están mostrando acá, si ustedes se dan cuenta, son las barras naranjas, son el avance de los entregables, del entregable, cada uno de los entregables. Aquí está el entregable de la gerencia de proyecto, estoy hablando de las barras, diseño electrónico, diseño mecánico y informe de simulación, que este equipo manejaba en su momento, y nos está mostrando el avance al 15 de septiembre, que es la barra azul, y al 31 de octubre. Como les digo, este es comparativo, yo no les pedí comparativo, pero esto es lo que pueden hacer. Siempre mostrándolo contra lo planeado. Y miren, fíjense cómo nos muestran acá, creo que este es el SPI. Entonces nos están mostrando, esta gráfica también es interesante, es un tacómetro. Y nos está diciendo que el SPI al 15 de diciembre estaba al 82 y al 31 de octubre estaba al 89 y que está verde, o sea, está dentro de su rango de tolerancia establecido. Si quieres baja, esas también las pueden utilizar. Son un montón de gráficas. Bueno, aquí utilizaron la WS, ¿sí? Yo les estoy pidiendo gráficos estadísticos. Aquí básicamente muestran que en el primer corte lo que está en rojo es lo que estaba atrasado, lo que está en verde lo que está finalizado y lo que está en azul lo que está, digamos, programado, pero no bien arrancado. Y en el siguiente gráfico, entre el 31 de octubre, pues nos muestran que el atraso que el proyecto se desatrasó y que ya están trabajando toda la parte de simulación por software, que en la primer corte estaba en azul y ahorita ya la están ejecutando. Los colores van diciendo. Si quieres, baja, por favor. Ustedes necesitan hacer gráficos estadísticos, la culpa de ese no es un gráfico estadístico. Aquí está la WS, ¿sí? Que es la que les pido. Por ejemplo, esto que tienen acá de estas tablas no son permitidas. Claramente en el foro dice que las tablas no van. Pueden utilizar obviamente los valores para construir la gráfica, pero no, la idea es que no. Que muestren, por ejemplo, el SB y el CB a través de otro tipo de otra gráfica. Ahorita sacamos algunas gráficas de Excel. Baja, por favor. Aquí está CPI y SPI. ¿Sí? Aquí repiten barras. Acuérdense que dentro de lo que escribí en el foro es que no pueden repetir las gráficas. Baja. Está lo de riesgos. Aquí lo muestran a través del gráfico de burbujas. ¿Sí? Lo que pasa es que este gráfico no está muy claro, pero pues es un gráfico, digamos que muestra algo de los riesgos. Yo les quería mostrar el que estaba en el libro del ABC del director del proyecto de la última versión, que hay un gráfico de burbujas para el tema de riesgos, mucho más interesante. Pero digamos que para hacer un gráfico de burbujas, ustedes lo que deberían adoptar es más bien, digamos, el que tenemos al lado derecho, el que tiene más poquitas bolitas, ese. Y lo que ustedes califican es probabilidad por impacto y la bolita la colocan en donde corresponde. El tamaño de la bolita se supone que corresponde al impacto del riesgo si se llegase a materializar, alto, medio, bajo, y lo mismo el color de la bolita. Como les digo, en el libro de Pablo Lledó hay un gráfico de burbujas interesante, como pueden mostrar los riesgos ahí. Y se distribuyen en colores, entonces eso permite ver qué tan riesgoso está el proyecto a la fecha de corte. Baja, por favor. Creo que hay otros gráficos. Aquí tienen recursos humanos. Este es otro tipo de gráfico. Digamos, aquí utilizaron el de recursos humanos, en donde tenemos las horas planeadas, perdón, las horas ejecutadas en cada uno de los meses, comparativo. Recuerden que el de nosotros no es comparativo. ¿Qué les sugeriría yo? Y este fue un feedback que le hice a este tablero. Es que no tiene el ejecutado, pero no el planeado. Entonces no podemos saber si va bien o mal. Una combinación de la que ustedes podrían hacer es que el rojo podría ser lo planeado y el azul está mostrando lo que realmente se ha ejecutado a la fecha de corte, ¿sí? Y aquí hay un gráfico de stakeholder, ¿sí? En donde están mostrando algunas de las, digamos, lineamientos que van a medir. Ay, la batería se está agotando. ¿Cuál batería? La de tu equipo. Ah, ya. Gracias, dije, la mía no puede ser porque este equipo está conectado. Donde están mostrando algunos de los indicadores que se medían en stakeholder
holder, perdón, para este proyecto, y nos está mostrando cuáles se están cumpliendo al 100%. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo, es otra gráfica. Baja si quieres, por favor. Aquí está comunicaciones. Este gráfico es muy interesante, el gráfico de radar es bien interesante. Aquí, como les digo, lo que pasa es que está mostrando a 2 fechas de corte. Lo azul es de 15 de septiembre y lo 31 perdón, lo rojo al 31 de octubre. Recuerden que ustedes muestran una sola fecha de corte, porque es un informe estado. Entonces podrían más bien mostrar en rojo cuál es a la fecha de corte la meta y en azul qué es lo que han conseguido. Este gráfico es chévere. Y aquí hay pues otro grafiquito como de tubos mostrando las adquisiciones. No sé si hay otro, así está el de calidad, si quieres baja, por favor. ¿Sí? Aquí están utilizando una especie como de especie de tortas, en donde van mostrando el indicador cómo va avanzando, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les decía, este es el indicador que no tiene restricciones porque depende del número de métricas que ustedes hayan definido dentro de su proyecto. Entonces, ahí están mostrando cada métrica. Por ejemplo, la primera métrica es cumplimiento de los grados de protección de la celda diseñada a 15 de octubre y a 31 de octubre. A 15 de octubre llevaban el 10 de 90, que era la meta, y a 31 pues ya había avanzado un poco más. En la siguiente, a 15 de octubre, habían conseguido el 100% y su meta era el 90%, es lo que estamos como tratando de mostrar ahí. Ese es otro gráfico que pueden utilizar. Todos esos gráficos se sacan de Excel. Si quieres, baja, por favor, creo que hay otro ahí. Ah, no hay más. Ojo porque aquí no están todas las áreas de conocimiento, ¿no? Yo les estoy pidiendo a ustedes todas las áreas de conocimiento. Entonces, si por favor puedes venir a insertar aquí en tu Excel, por favor. En el menú insertar, exacto. Y aquí hay unos que se llaman gráficos, exacto, mira, gráficos, dice gráfico dinámico, al lado donde, ahí, no, para otro lado, no. Córrete un poquito a la izquierda, donde dice gráficos, gráficos, en la mitad, no, para otro lado, ahí, no, los otros, ahí, esos. Entonces miren, ahí tienen barras, tienen el de dispersión, si quieres, abre cualquiera de esos. Entonces, hay tipos de barra, si quieres baja, por ahí hay otros. Sí. Ahí están los solares, que es parecido a los que tenemos proyectados. Aquí hay líneas 3D, que era como las que usaban recursos humanos, los de PI y anillo, los otros son de dispersión, el otro es miren, hay varios, ahí está el de burbujas, y ahí hay más gráficos de dispersión. Aquí está el de red, que estábamos mirando, ¿sí? Si le dices más gráficos de dispersión, ahí donde estás paradita, abajo dice más gráficos, exacto, y ahí le saca un montón de gráficos. Aquí el tema es que ustedes, como les digo, primero diseñen, primero definan qué indicador, y luego piensen en cómo lo pueden pintar, o miren acá, ahora sí, cuál sería la gráfica que necesitarían pintar, ¿sí? Esos son todos los tipos de gráficos que pueden utilizar, ¿sí? O sea, esto que tengo acá es solo un ejemplo, pero como les digo, acá, donde lo estamos mostrando en el Excel, ahí tienen todos los tipos de gráficos que pueden utilizar. ¿Sí? Insisto, y que quede nuevamente, digamos, para los que acaban de entrar, esto es un ejemplo, este ejemplo tiene muchos errores de los que no deben cometer, y no aplican varias cosas de lo que tienen ahí, porque este es un informe comparativo y nosotros estamos pidiendo un informe de estado del proyecto a una fecha de corte. ¿Sí? Ese es como un ejemplo de cómo lo pueden mostrar. No sé si tienen preguntas respecto a esto, pero esto es de cacharrearle un poquito al Excel. Profe, gracias. Bueno, en el chat, a través del chat nos han hecho llegar varias preguntas. Nos dice Lina Martínez, profe, ¿nos puedes compartir la matriz de seguimiento de riesgos? Sí, esa matriz está en el foro. Yo se los voy a volver a activar porque el foro se desactivó la semana pasada, entonces apenas terminemos esta sesión, vuelvo y les comparto la matriz. Recuerden que esto es una matriz sugerida, no es obligatoria. ¿Listos? Entonces, apenas termine esta sesión, entro y se las habilito nuevamente para que la puedan bajar. Está en el foro que se llama riesgos.
profe. Bueno, Jennifer Patiño nos pregunta, cuando se hace nuevamente la valoración del riesgo, ¿cómo se determina la probabilidad? Ah, ok. Buena pregunta porque siempre me están trayendo lo mismo. Resulta que un riesgo es dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? Que cambia su severidad. Cuando yo hablo de su severidad es lo que ustedes conocen como grado y lo que calificaron con probabilidad de impacto. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo que ustedes valoren un riesgo hoy a que lo valoren dentro de 2 meses o mañana, porque se puede ver afectada esa valoración, digamos, por todos los eventos que están al interior y exterior del proyecto. Entonces, el ejemplo que les daba es, probablemente vamos a trabajar con este riesgo que casi todo lo tiene. En noviembre, cuando ustedes estaban terminando su planificación, definieron el riesgo de que existía la probabilidad de que algún miembro del equipo enfermase, ¿sí? Y eso pues trae un impacto para el proyecto, que es que se puedan atrasar en el cronograma, que tengan sobrecostos, etc. Si yo lo voy a medir hoy sería diferente. Vamos a suponer que en ese momento no había pasado nada, simplemente ustedes lo valoraron y dijeron que era bajo porque todos estaban saludables. Entonces, la probabilidad por el impacto me da que el riesgo es bajo. Pero hoy lo voy a validar y resulta que hoy o durante toda esta semana y estas semanas que han pasado, hemos tenido época de lluvias y se prevé que pues en mayo comiencen nuevamente las lluvias. Incluso ayer amaneció lloviendo. Entonces, la probabilidad de volver a valorar, cuando yo vuelvo a valorar el riesgo, la probabilidad de que se enferme, pues si yo lo miro con esta época de lluvias, pues es alta. Más porque mucha gente ha estado enferma de gripa y de la virosis que está dando esa del estómago. Entonces, basado en eso, en esas circunstancias que son hechos, no me las estoy inventando, estoy diciendo que la gente se está enfermando por el cambio de clima, mi probabilidad o la posibilidad de que alguien se enferme de mi equipo de trabajo es alta. Eso es como cuando ustedes llega un virus a su empresa, llega alguien con gripa y seguramente en 8 días ya todo el mundo tiene gripa. Entonces, basados en eso, yo puedo decir que la probabilidad ahora no es baja, sino que es alta porque alguien dentro de mi compañía o dentro del equipo tiene síntomas de gripa. ¿De acuerdo? Y el impacto, que no me preguntan por el impacto, pero este también es interesante. ¿Se me borraría mi gráfico que hice la curva F o estará por ahí? Para explicarles un poco cómo calculan el impacto. ¿Lo tienes en el Excel? No, el que estaba dibujando acá en la pizarra se me borraría. Dame un segundo, ya habilitamos la pizarra. Sí, en efecto se borró. Bueno, es que el impacto me parece importante porque el impacto también les puede cambiar. Voy a volver a tratar de dibujar aquí a mano alzada nuestra curva S rápidamente. Qué pena, pero mi pulso no es tan bueno. Y solamente necesito, ahora sí las necesito todas. Vamos a suponer que, no, esto me queda mal. Bueno, esa ya les digo cuál es. Necesito esta y supongamos que esta es PB. Y vamos a suponer que esta es EB. Y vamos a dibujar rápidamente a C. Acá. Ay, qué difícil es dibujar esto, pero bueno. Plan B. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, alarguemos acá la curva de tiempo, porque la línea de tiempo, bueno, esto debería ser derechito, ¿no? Entonces el proyecto termina más o menos acá, y la medición yo la estoy haciendo acá y del riesgo, o estoy haciendo el análisis del riesgo acá. Entonces volvamos al mismo riesgo de que existe la probabilidad de que alguien se enferme. Si yo veo que está lloviendo, que hay virus, que en mi empresa la gente está contagiada o en el salón de clase la gente está contagiada, pues la probabilidad de que ustedes adquieran una gripa es alta. Diferente a noviembre, que probablemente todo el mundo estaba saludable. ¿De acuerdo? Ahora el impacto. El impacto depende de varias cosas. El impacto depende primero del estado del proyecto en el momento en que ustedes están valorando el riesgo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el proyecto tiene un sobrecosto y además de eso, si se dan cuenta, lo que hace falta, digamos, en dinero por terminar,
es, digamos que una cifra considerable, es lo que queda de este punto hasta este punto, y además, pues lo traemos atrasados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que echar mano de un indicador que nosotros llamamos, ay, no me pinto más, un segundo, que nosotros llamamos el ETC. Que recuerden que el ETC lo que me calcula es cuánto cuánto me cuesta el trabajo que tengo que desarrollar desde el punto de corte en que estoy midiendo hasta el momento de finalización con esta desviación que traigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo veo acá que como estamos desviados y además falta por ejecutar una proporción importante del presupuesto del proyecto y además alguien se va a ir y si ese alguien está ampliamente involucrado en este desarrollo como tal, pues el impacto lo voy a considerar alto. Entonces, así yo ya no estoy siendo tan subjetivo, sino que estoy haciendo un análisis con mucho más valor que cuando lo hicieron la primera vez. Entonces, el riesgo ya me cambió de ser un riesgo bajo, que era en noviembre, a un riesgo muy alto o alto en este momento que lo estoy valorando. ¿Pero basados en qué? Básicamente en el comportamiento de los indicadores de mi proyecto y en lo que hace falta por ejecutar. ¿Sí? Y eso sería para el impacto. Y la probabilidad en las condiciones en las que en este momento se esté valorando ese posible evento. Como les digo, si hablamos de una enfermedad, pues como lo prevemos, este mes es de lluvia, ya comenzaron las lluvias, aunque estos días han parado. Hoy no hubo lluvia. Bueno, ahora en el día, pero creo que ahorita en la noche llovió en algunos sitios. Entonces, eso prevé que se disparen las enfermedades respiratorias, gastroenteritis, etcétera, etcétera, y que exista alta probabilidad de que nos contagiemos, ¿sí? Pero si estuviéramos en época de verano, pues probablemente esto sería bajo, pero el impacto sí sería alto si alguien se llegara a enfermar, ¿sí? Entonces hay que mirarlo bajo las condiciones específicas del proyecto en el momento en que están revalidando el riesgo. Por eso es que yo les digo que no pueden validar solamente los riesgos que son altos, tienen que volver a validar todos los riesgos que tienen latentes a la fecha de seguimiento de los riesgos, que están haciendo los riesgos, básicamente. No sé si quedó claro ese pedacito. Recordemos, chicos, que podemos a través del chat generar las preguntas o también levantar la mano, es el icono que encuentran en la parte central e inferior de la plataforma y habilitar los micrófonos para preguntarle pues, a Claudia algunas dudas o inquietudes que tengamos. Mientras tanto, podemos seguir con otra pregunta de las que nos hicieron llegar. Dice, ¿cada área de conocimiento debe tener un KPI? Si al inicio del proyecto no se definió, ¿se debe incluir para el tablero de control o se presenta otra información? Ok, si la idea es que para mi ejercicio, si cada área tenga un indicador. Pues yo aquí no hablo de KPI porque es un indicador de clave de desempeño y aquí pues no estoy pidiendo indicadores clave, ustedes pueden tener los que quieran, los que ustedes crean que son necesarios. Para mi ejercicio sí es importante que para cada área de conocimiento tengan incluido un indicador. Hoy en el foro me escribió Ana María, creo que fue Ana María, no recuerdo el nombre, diciéndome que yo en clase no les había pedido el indicador de integración, pero en el foro sí estaba. Yo me excusé porque probablemente sí fui algo ambigua en lo que dije en la clase y en lo que está en el foro y les pedí que por favor se rigieran por lo que está en el foro. Es decir, contestando a esa pregunta, sí, todas las áreas de conocimiento deberían tener mínimo un indicador de medición. Entonces, ¿qué los invitaba yo? Como no les di yo integración, esa clase la vieron aparte, lo que podrían es ir a nuestro libro de consulta y repasar un poquitico la integración. Entonces, les sugería, por ejemplo, si tuvieran controles de cambio, podrían hacer un indicador con, no es importante el número de controles de cambio, lo que es importante es el impacto de esos controles de cambio, es decir, cuánto inicialmente, que en la línea base 0 me habían dicho, tengo 3 millones de pesos y 30 días para hacer el proyecto y con el control de cambios 1, entonces disminuí eso a 28 días con 5 millones y como mostrar los impactos de cada uno de los cambios que ustedes tuvieron gráficamente. Básicamente los dos indicadores, tiempo y costo, lo podrían mostrar. En la nueva versión que estamos trabajando del PMI para el área de integración, en la parte de ejecución,
tenemos un proceso nuevo que se llama la gestión del conocimiento. Y en la gestión del conocimiento, pues se habla específicamente de lecciones aprendidas y de todo el conocimiento que ustedes van generando para el proyecto. Se me ocurre, y lo dejé en el foro, que podrían tener un indicador de lecciones aprendidas. Por ejemplo, cuántas lecciones aprendidas han tenido, positivas, negativas, y cuál ha sido el impacto de esas lecciones para el proyecto, tanto en tiempo como en costo, o así sucesivamente. Es algo que podrían graficar, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que se esperarían graficar ahí, en el área de integración, ¿no? Si no tienen controles de cambio, les sugiero hacerlo de las lecciones aprendidas. ¿De acuerdo? Recuerden que hay lecciones aprendidas positivas y negativas. Pues podrían hacer un indicador sobre eso. ¿De acuerdo? Listo, sí, señora, gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron llegar dice, si se definieron indicadores, ¿se presentan en el dashboard o solo el gráfico del resultado? Es solamente el gráfico. Lo que estamos pidiendo es que gráficamente se muestre cómo está el indicador. Ven, quería hacer un paréntesis. De la pregunta anterior me dicen que si no lo definieron desde planeación, no importa. No importa que no lo hayan definido en la planeación. El reto de este ejercicio es que ustedes puedan encontrar un indicador que puedan graficar en un informe y que ese informe se lo vamos a dar a una junta directiva o se lo vamos a mostrar para que en una mirada pues sepa cómo va el proyecto. Entonces, básicamente todo es gráfico y como les digo, si no los definieron desde la planeación, no se preocupen, esto es solo para el ejercicio de mi clase, no van a tener que hacer ningún control de cambios ni nada de eso, solamente siéntense por cada una de las áreas de conocimiento y definan mínimo un indicador a excepción de los de calidad que pueden tener más de uno. Eso es lo que tienen que hacer y todo tiene que ser gráfico, ¿sí? Absolutamente todo. Profe, gracias. Bueno, otra pregunta que nos hacen llegar dice, para presentar el avance del proyecto, ¿es mejor utilizar un dashboard estratégico o mejor operacional? Ok, también como les explicaba un poco en clase, lo que pasa es que los informes de seguimiento del proyecto deben determinarse desde la etapa de planeación de las comunicaciones o desde la etapa de planeación de los stakeholders. Existen proyectos donde nos piden a nosotros, obviamente va a ser la misma información, pero se grafica y se muestra de otra manera. Es decir, si yo voy a una junta directiva, pues algo como lo que están haciendo para el ejercicio de mi clase, les va a servir mucho, porque una junta directiva pues está acostumbrada a los tableros de indicadores y rápidamente van a poder interpretar los indicadores pues partiendo de un conocimiento mínimo de la gerencia de proyectos. Pero si yo voy a un área, por ejemplo, un poco más técnica, probablemente un tablero de indicadores no les diga mucho porque necesitan otro tipo de información que tendrían que levantar con ellos en el momento de la planificación. Es decir, qué tipo de información requieren y de qué forma la quieren mostrar. Y lo mismo, digamos, si vamos a una parte más de detalle, si vamos a la parte donde es el obrero quien está haciendo la tarea, etcétera, etcétera, pues también tenemos que mirar qué tipo de información vamos a entregarle y de qué manera se la debemos comunicar. Probablemente un dashboard no le diga nada, probablemente para ellos una hoja de ruta o una lista de tareas semanales o el tablero Kanban que explicamos alguna vez en clase sea que les sirva, el tablero Kanban. Entonces, por eso no hay un gráfico específico ni un informe específico. Esto es parte de las lecciones aprendidas, y es que ustedes deberían, desde el principio del proyecto, cuando se está construyendo la planeación, en el plan de comunicaciones o en el plan de gestión de stakeholder, que eso se interactúa mucho, definir para quién va la información, qué tipo de información, qué detalle en la información y cómo la quieren ver. Y la frecuencia. Entonces, ahí van definiendo específicamente eso. Como les digo, pues yo he tenido proyectos en donde me piden muchísimo detalle y en otros donde el sponsor simplemente me dice que le envíe por correo electrónico cada 8 días el NB y con eso él tiene. En otros me han pedido el tablero de indicadores, en otros me han pedido que incluso imprima, les contaba otra vez, la matriz de riesgos y la ponemos en una pared, el cronograma lo ponemos en una pared. Entonces, eso depende, digamos, de los stakeholders, ¿sí? Entonces, no hay una definición clara para decirle, sí, siempre van a tener este o este o este, no. Eso lo construyen específicamente con los stakeholders. Incluso tienen que tener cuidado porque hay información crítica del proyecto, eso lo sabe el sponsor, que no va para todo el público. Entonces, ustedes deben validar muy bien ese plan de comunicaciones
con el sponsor para tener claro que la información que están compartiendo o están mostrando y que les están solicitando los stakeholders realmente se pueda mostrar. Entonces, ahí lo básico es que en la planeación definan qué tipo de informes van a presentar y cuáles van a ser los diseños o formatos de esos informes. Profe, gracias. Bueno, Juan Pablo a través del chat nos pregunta, ¿los informes los debemos llevar en una presentación, impreso o cómo lo debemos entregar? Los deben entregar impresos al entrar a la clase, pero entregan así como si llegaran para una sustentación. No tienen que mandar ni subirlos a la plataforma, ni tienen que enviármelos por correo electrónico, no. Los entregan impreso en el momento de la entrada a la clase, uno por equipo de trabajo. Gracias, profe. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿para crear un tablero de control se debe tener un alcance? Sí, claro. Deben determinar, como les estaba explicando hace un momento, qué es lo que quiere ver en ese tablero de control, cómo lo quieren ver, qué gráficos deben tener, ¿sí? Qué tipo de información quieren tener, ¿sí? Bueno, insisto, en el que les mostré ahorita que tiene un montón de errores, es un trabajo en donde el informe es comparativo. El que yo les estoy pidiendo es de estado y yo les estoy pidiendo todas las áreas de conocimiento, por ejemplo. Habrá gerentes que les digan solamente queremos calidad y costos y tiempo y riesgos, ¿sí? Entonces, sí hay que determinar ese alcance a través del levantamiento de los requerimientos con los stakeholders. De hecho, esas, digamos, dashboard e informes hacen parte también de los entregables del proyecto y por lo tanto deberían estar en la matriz de trazabilidad de requerimientos, detallando específicamente cuáles son los requerimientos. Por ejemplo, eso que me están preguntando ahorita, lo entregamos impreso, lo entregamos por correo, lo tenemos que sustentar, simplemente lo enviamos, cuando lo enviamos, todos esos requerimientos deben ser especificados desde el principio y quedar en la matriz para que no haya ningún problema. Ok, profe, vale, mil gracias. Bueno, otra pregunta. ¿Cada área de conocimiento debe tener un parámetro de alarma? De alarma, bueno, ahí sí no estoy tan claro si se están refiriendo como a los riesgos cuando disparamos una alarma para que algunas actividades se lleven a cabo. Ahí es donde manejamos la alarma realmente. Pero sí, eso lo pudiéramos extrapolar. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la alarma en integración? Si yo manejo temas de controles de cambio, ustedes tienen unos topes que fue lo que vieron, o como se establecían, que fue lo que vieron con Jorge. Entonces, tienen como unos topes hacia arriba y hacia abajo que les permite, sería la alarma, que les permite decir si hacen o no el proceso de control de cambios. En calidad también, ustedes tienen unas métricas establecidas, esas métricas deben tener una meta, y esa meta es la que les dice qué hacen o qué no hacen, si repiten el entregable, si hacen ajustes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo podríamos extrapolar. El número de requerimientos también que están asociados también con la calidad que probablemente no cumplieron con la calidad. Entonces, uno sí podría pensar en una alarma, digamos, para disparar algún tipo de acción por cada uno. Recursos humanos, por ejemplo, les decía en una clase, ausentismo, la gente se empieza a ausentar, ¿sí? En interesados, que los interesados cambien de posición, ¿sí? ¿Cuántos interesados debería tener digamos, en la parte donde son los claves y han ido bajando hacia los que pues solamente están comunicados? Entonces podrían tener una alarma de ciertos interesados que cambian su, digamos, ¿cómo le llaman? Perspectiva o impresión o expectativa frente al proyecto. Entonces podrían tener una alarma, pero esa alarma la idea es medirla. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes deben definir la alarma debe ser un indicador, deben tener unas acciones determinadas, es decir, acción, responsable, costo y tiempo, de manera que cuando la alarma se dispare, pues digamos la acción ya está determinada, quién hace y cuánto cuesta. Y interesante es que en el cronograma de actividades debe quedar también, digamos, la frecuencia de medición de la alarma como una tarea. Si yo digo, por ejemplo, que la alarma, debo mirar la alarma de los riesgos cada 8 días, entonces tendré que tener una tarea repetitiva asignada a alguien para que vaya y mida las alarmas de los riesgos. Importante que las alarmas sean indicadores y no sean subjetivas, ¿sí? Porque ese al parecer o al juicio de expertos, realmente una alarma no debería dispararse. Pero sí, sí se puede extrapolar. ¿No? El STPI, CPI, todos esos sirven de alarma. ¿No?
Entonces sí podrían extrapolar. O sea, a lo que me refiero es coger el concepto de alarma en la parte de riesgos y llevar esa misma alarma además a algunos indicadores dentro de las áreas de conocimiento. Vale, profe, mil gracias. Bueno, ya estamos próximos a acercarnos a la hora de finalización de la sesión, teniendo en cuenta que empezamos un poquito corridos la sesión. A través del chat estoy enviando el link para la encuesta de satisfacción para que por favor a través de esta encuesta nos hagan llegar sus comentarios, si de pronto notan que hay algo para mejorar. Y mientras tanto continuamos con otras preguntas que tenemos acá pendientes, ya referentes al project y en cuanto a crashing y fast tracking. Entonces la pregunta dice, ¿cómo se pueden aplicar las actividades de recuperación de cronograma, crashing y fast tracking en project? Chicos, esa pregunta la vi hace un momento que me la habían enviado y realmente uno lo que hace ahí, a ver, ¿cómo lo explico? Lo primero que uno tiene que hacer es un análisis como en el ejercicio de crashing que hicimos, ¿sí? Es decir, yo tomo mi cronograma, línea base sobre el que me estoy midiendo y específicamente, si se dieron cuenta, nuestra principal herramienta es sacar el diagrama de presencias, ¿sí? Entonces yo tomo, de ahí, básicamente el project pueden sacar el diagrama de presencia. Lo que pasa es que cuando son muchísimas actividades, pues poder analizar un diagrama de presencias a veces de ese tamaño se va a complicar. Entonces, digamos que ahí la herramienta es útil para poderlo mirar completo y eso tiene una vista de diagrama de presencias que ustedes pueden agrandar o poner más pequeña y les muestra incluso la ruta crítica. Realmente el project no te va a simular el crashing ni el fast tracking porque recuerden que el crashing está determinado por la duración o por los recursos que yo pueda asignar adicionales a la ruta crítica. Y eso solo lo sabemos o los expertos en el producto o los gerentes de proyectos, eso no lo sabe el project. Entonces, para hacer ese análisis tienen que hacer algo como lo que hicimos en el ejercicio de crashing. Es determinar el diagrama de precedencias, luego sentarse encontrar la ruta crítica, sentarse con los expertos en el producto y determinar cuánto recursos podrían colocar dentro de esa actividad. Incluso uno se sienta con el experto y hace una copia del proyecto y va metiendo ahí como más recursos y va viendo cómo se va impactando el costo y cómo se va reduciendo el tiempo. Pero sirve más como una herramienta de simulación. O sea, que esto uno le diga a Project, hágame un crashing, hay un botón que diga hágame un crashing o un fast tracking, no. No, esto es más, como su nombre lo indica, una herramienta que te ayuda a hacer como simulaciones en esos casos, ¿sí? Entonces, en sí, la herramienta no te hace el crashing ni el fast tracking, la herramienta te sirve como herramienta para simular los escenarios de crashing y fast tracking que podrías aplicar y luego determinar cuál es el ideal, según las restricciones que tengas para poderlo hacer en tiempo y en costo. ¿Sí? Yo sé que ustedes vieron de pronto con Andrés Sousa que sí, por ejemplo, hay un botón para hacer nivelación de recursos y se hacen automáticamente, pero no existe un botón que uno diga crashing o fast tracking, no, realmente, como les digo, eso es un análisis que no lo podría hacer específicamente el proyecto. Lo que uno hace es que va simulando. Y el simular es coger el proyecto que tienes, sacar una copia e ir colocando más recursos para ver cómo se afecta la duración del proyecto y el costo del proyecto de manera automática para que no lo hagan a mano como lo hicimos en el ejercicio, porque el ejercicio eran como 8 actividades y pues en su proyecto pueden tener hasta 1000 actividades, pues va a ser más complicado. Eso es. Vale, profe, mil gracias. Bueno, nuevamente estamos enviando el link para la encuesta de satisfacción. Por favor, pues nos pueden colaborar diligenciándola. A través de allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, de pronto temas por mejorar. Esto nos sirve también para las próximas sesiones que tenemos. Recordemos que de hoy en 8, es decir, el 10 de mayo, tenemos otra sesión, la tercera de estos café tutoriales de ejecución, control y cierre con la participación de Claudia Paipa. Entonces, pues es también importante que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, precisamente para tener, digamos que una base para arrancar, ¿verdad? Otra pregunta de las que nos hicieron llegar respecto al tema de project es, para los proyectos que se trabajan con planeación gradual, cada vez que se inicia una nueva fase, ¿se realiza una nueva línea base y un nuevo project o deben ir unidas? En este caso, ¿cómo se debe trabajar la línea base? Sí, lo que deberían hacer es que cada vez que empieza, en una planeación gradual, cada vez que
hacen el desglose de la siguiente fase, pues debe haber un control de cambios porque obviamente les va a cambiar el tiempo y el costo del proyecto. Y lo que hacen en Project es, para esa nueva fase, colocar sobre el proyecto que ya viene todas las actividades, entregables, etcétera, etcétera, y liberar una segunda línea base. Eso es lo que harían en una planeación gradual. Trabajar como un control de cambios. Eso es lo que harían, básicamente. Vale, profe, mil gracias. Bueno, invitamos a nuestros estudiantes aquí a través del chat o también lo pueden hacer levantando la mano y habilitando el micrófono, nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes. Ya estamos llegando al final de la sesión y pues la idea es no quedarnos con ninguna duda, sino precisamente tratar de dar solución acá. Mientras tanto, continuamos con otra pregunta, nuevamente referente al tema de los indicadores. Dice, cuando los entregables son documentos, ¿cómo se puede definir un buen indicador de calidad? Ah, sí, también la leí por ahí. Bueno, cuando son documentos, lo que ustedes deberían hacer es que el indicador de calidad se alineara con la matriz de requerimientos. Pero tenemos que tener un detalle adecuado de la matriz de requerimientos. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a entregar un estudio de factibilidad, ¿cierto? Entonces, en ese estudio de factibilidad yo voy a tener como hagan de cuenta que están haciendo una tabla de contenido, y entonces yo digo, bueno, voy a tener un estudio técnico, voy a tener un estudio financiero, voy a tener un estudio de mercado, ¿cierto? Y en el estudio técnico, entonces yo voy a presentar, por ejemplo, el comparativo, no hablemos del de mercado, voy a mostrar una tabla, una gráfica con el comparativo de los 10 competidores existentes en el mercado, voy a hacer un comparativo de precios, etcétera, etcétera, y lo voy a mostrar a través de una gráfica. Entonces, todas esas características hacen parte de los requerimientos. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo el entregable, yo lo que puedo, o más bien, cuando defino la métrica de calidad, yo lo que puedo decir es que lo voy a hacer a través de un checklist, ese tipo de documentos, en donde estoy diciendo que el número de requerimientos que ejecuté sobre el número de requerimientos planeados es igual al 100%. Quiere decir que todos esos requerimientos que he definido se han cumplido dentro del documento que están entregando. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, cuando ustedes tienen el entregable, lo que hacen es, cuando hacíamos validar el alcance, cogen el entregable y empiezan a mirar y a chulear que hayan cumplido con todas las características. Por ejemplo, que tenga el logo de la organización, que tenga la tabla de comparativos de los 10 proveedores, del top 10 de los proveedores, que tenga el análisis de costos a través de presentar una gráfica de barras o de tendencias, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer eso, necesita específicamente tener el detalle de los requerimientos. ¿Sí? Eso es lo que deberían hacer para mis documentos. ¿Sí? Lo otro que podrían hacer, que se utiliza hoy en día porque es duro, yo sé que es complicado, yo lo hacía antes, pero no tuvo mucha acogida entre los estudiantes, entonces decidí quitarlo, es el tema de la ortografía. Hoy en día te miden por número de errores de ortografía y te penalizan por eso. Entonces, eso también. O el número de evoluciones. Tú puedes decir, número de correcciones máximos del documento, 2. Si pasa de 2, pues ya es un problema de calidad. O también me midieron en un momento en un proyecto la redacción. Lo que pasa es que esa es mucho más complicada porque eso sí se nos fue enredando, ¿sí? Los problemas en la redacción, y ahí tuvimos un poquito más bien, mucha subjetividad, y llegó un momento en que el indicador no podemos medir. Pero sí le recomiendo, por ejemplo, el número de veces que podría ser devuelto el documento. Uno podría decir, revisiones del documento y ajustes, máximo 2. Más de 2 ya significaría un problema de calidad. Y todos los temas de errores de ortografía que hoy en día los valían mucho. ¿Sí? Entonces, el documento tiene más de 5, no deberían pasar con tanta tecnología, pero tiene más de 5 errores de calidad, entonces la métrica no está cumplida. Hay que devolverlo. Ese tipo de cosas se pueden hacer. A nivel de requerimientos, a nivel de ortografía y a nivel de número de veces que se tenga que ajustar todo el documento. Es una forma de hacerlo. Gracias, profe. Bueno, también, señora, sí, disculpa. el cumplimiento de alguna norma. También a veces le piden a uno que la documentación siga
la norma, por ejemplo, si yo estoy hablando de riesgos, que la documentación de los riesgos esté alineada con la norma ISO 31000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la ISO 31000 dice que debe tener básicamente la gestión de riesgos cuando se hace con ISO 31000. ¿No? Es como eso. Vale, profe, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Pablo Mariño. Dice, ¿que un crashing o fast tracking no se puede hacer sobre rutas críticas? Sí, el crashing lo hace sobre ruta crítica, acuérdate. De hecho, es la condición de hacer el crashing, de hacerlo sobre la ruta crítica. ¿Sí? El fast tracking, eso lo comentábamos en una clase, y el tema es que cuando tú logras hacer fast tracking sobre una ruta crítica, hay dos cosas que pueden estar sucediendo. O la ruta crítica está mal elaborada, o sea, las precedencias no son, o lo que pasa es que uno a veces utiliza solamente la relación final-inicio en la ruta crítica, y resulta que cuando tú empiezas a mirar, tú hubieras podido hacer adelantos. Es decir, no esperar a que fuera final-inicio, sino que a la primera actividad va en el 50% y arranca la segunda o tercera que está dependiendo de ella. Entonces ahí lo que logran hacer es correr un poco el tiempo, eso sería un fast track. Y lo mismo, si tú logras paralelizar dos actividades o más de la ruta crítica, generalmente es porque inicialmente te quedaron malas presencias. Esto básicamente porque la característica de la ruta crítica es que son actividades que son de lógica dura, es decir, o tienen que terminar, ¿cierto? O adelantarse un poco para poder comenzar otra, ¿sí? Y en crashing, como les digo, pues es una de las condiciones para hacer crashing es que se hace sobre las actividades de la ruta crítica, precisamente, ¿no? Entonces la respuesta es sí, se puede en los dos casos, pero cuando lo haces para fast tracking generalmente es porque tuvieron algún problema desde la planificación. No sé, ¿qué otra pregunta tengan? Bueno, recordemos que a través del chat podemos hacer llegar las preguntas. Esta sesión está siendo grabada. Como saben, todas las sesiones son grabadas, todas las de café tutoriales y webinar. Y la coordinación de la especialización las publica a través del aula virtual de café tutoriales y webinar. Entonces allí también podrán consultar la sesión sin ningún problema. Nuevamente enviamos a través del chat la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren diligenciándola. Y ya que estamos llegando sobre el final de la sesión, pues los invitamos a que realicen en estos últimos minutos las dudas que tengan al respecto, aprovechando pues que tenemos a Claudia con su conocimiento y bueno, su tiempo dedicado a nosotros. En el momento de las preguntas previas que teníamos, creo que las evacuamos ya todas las que nos hicieron llegar, más o menos 15 preguntas previas. Entonces, pues no sé, Claudia, si de pronto querías comentarnos algo más, de pronto hacer énfasis en algo. No, la verdad lo que estoy haciendo es, en este momento, a los que se quedaron hasta este momento, que son 22 personas, a ver, pueden alzar la mano. Adriana Alarcón, ¿puedes alzar la mano, por favor? Y además que estén presentes, porque, gracias, ¿la puedes bajar? Adriana Parada, ¿puedes alzar tu mano, por favor? Gracias, la bajas. Ana Díaz. Levanta tu mano, Ana Díaz. A la una, a las dos, gracias. Ana María. Hay dos Ana Marías. Hay una Ana María pegada y otra Ana María despegada. Ana Díaz es una. Y la otra Ana María, no sé. ¿Alarcón? Hay dos Ana Marías. Edison. ¿Dónde está? Edison, ¿puede levantar la mano, por favor? Solo los que estoy llamando, por favor. Edison a la una, Edison a las dos, Edison a las tres. Ok, gracias. Por favor, no se metan, no les digan a las compañeras porque ustedes no saben lo que voy a hacer. Íbamos en 22 y ya en 23, alguien que se había ido. Heidi Gómez, ¿puedes levantar la mano? Gracias. No, Heidi. Heidi. Heidi.
Heidi, ok. Jennifer Patiño. Ok. Jimmy. Gracias. JLB, que no sé qué significa JLB. JLB se desapareció. O sea que ya no está. No lo veo. Allá. ¿Qué significa JLB? ¿Nos puedes escribir, por favor? Ok. Joana. Joana G. Gracias. Ah, Jeffrey. Ok, Jeffrey. Gracias. Y vamos en Joana. Se me perdió. Juan Pablo Mariño. Ok, bajen la mano, por favor. Juan Sebastián Leal. Gracias. Lina Martínez. Lina, puedes alzar tu mano, por favor. Gracias. Luis Hernández. Luis, ok, gracias. Las pueden ir bajando. Marcia, número 6. Marcia, número 6 a la 1. Marcia, número 6 a las 2. Marcia, número 6 a las 3. No estás. Paola. ¿Me puedes decir tu apellido, por favor? Ok, mientras eso, Paola Alfonso, levanta la mano, por favor. No, tu niña es Paola Torres, gracias. Rafael Berrío. Rafael Berrío a la 1, Rafael Berrío a la 2. Ya, gracias. Y Sergio. Lo siento, Marcial, cuando te llamé no estabas. Perdiste la oportunidad. Sergio Ruiz, número 3. A la 1, Sergio Ruiz, número 3. Sergio está con Jennifer. Jennifer escribió Claudia. Sergio y yo estamos en la misma sesión, al igual que Juan Mayorga, que está conectado con Ana María Gutiérrez. Ana María Díaz, perdón. Ana Díaz. Juan Mayorga. Listo. Entonces, miren. Por haber asistido, yo sé que esto les va a parecer, como siempre, lo que les regalo, dicen que es muy poquito, pero luego al final suma. Por haber asistido a esta reunión y haber estado atentos, porque realmente esto es un sacrificio para todos, no solamente para ustedes, sino para mí. Les voy a dar 0,3 en el examen que les entregué, en el examen 1. ¿Listo? Yo anoté aquí los nombres. E igual, esto está grabado, ¿cierto, Andrea? Señora, la sesión está quedando grabada y como les comento, yo creo que ya mañana en horas del mediodía ya se estará subiendo al aula. Ok, listo. Marcia, ¿dónde estabas? Que te llamamos como 3 veces. Te lo voy a valer, pero la idea es que cuando yo lo llame están ahí pilos, porque es que a veces ustedes ingresan, pero no están. Entonces, sí, ya tengo a Jennifer y Sergio que están juntos y Juan Mayorga que está con otra niña, con Ana María creo que es. ¿Listo? Entonces, 0,3 y la idea es que en la clase última que arreglamos notas, me acuerden, igual yo tengo aquí el papelito. ¿Listos? Entonces, yo estoy sola. Sí, Ana María Díaz creo que está con Juan Mayorga. Una de las niñas que llaman Ana María está con Juan. Ana María Alarcón. Ana Díaz, Ana Díaz. Ana Díaz, listo. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Entonces nos vemos de hoy en 8 en el otro. Por favor, hagan muchas preguntas porque nos están mandando como muchas preguntas y esto lo hace enriquecedor, es que ustedes envíen preguntas. Profe, mil gracias a ti por tu tiempo, por tu dedicación, a todos nuestros asistentes también, por, bueno, tenernos paciencia, que como en todo proyecto siempre nos pasa algo, ¿verdad? Siempre tenemos algunos inconvenientes, pero afortunadamente pudimos solucionarlos
y llevamos a feliz término la sesión. Chicos, el día de hoy estuvimos enviando discúlpenme, estuvimos enviando la invitación para el café tutorial de hoy en 8. Allí va el enlace para el formulario de preguntas previas. Recuerden que a través de este formulario pues nos pueden hacer llegar sus dudas, inquietudes, sugerencias, bueno, todo pues tema que quieran aclarar, y lo estamos enviando a Claudia precisamente para hacer más enriquecedor el café tutorial y que la sesión sea mucho más dinámica y amena, ¿vale? Claudia, nuevamente. Se entrecortó. Ahí ya me ¿Hola? escuchas, ¿bien? Sí, ya te escucho. Gracias. Listo, no, pues no queda más que darte las gracias por este tiempo. Bueno, nos pasamos cerca de media horita más, también por lo que empezamos un poquito corridos, pero pues nada, Claudia, de verdad que mil gracias por toda esta explicación, por compartirnos tu conocimiento, aclarar las dudas que teníamos, y a todos nuestros asistentes nuevamente gracias. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción y los Por favor, esperamos en la próxima sesión, que es de hoy en 8, a un la segundo. misma hora. No abandonen todavía, que quiero tomar una fotico acá de algo. No se vayan. 2 segunditos. 2 segunditos. Vamos a ver si me salió. Un segundito. Y ya les digo si lo tuve o no. Chicos, es muy importante que siempre que definan sus usuarios, pues coloquen un usuario que sea fácil de identificar. Esperen un segundo porque esto no me quedó completo. Quieticos ahí, listos para la foto. Vamos a ver si ahora sí nos sale completito. Un segundo, ya les aviso. Antes de que se vayan, regálenme un segundito. Con esto dejamos una evidencia aquí. Listos. Siempre me quedan faltando Rafael Berrío y Sergio Cruz. Listo. Aquí ya los tengo. Gracias. Ya nos podemos ir. Listo, profe, no, mil Listo, gracias. profe. Feliz noche a todos Feliz y noche a todos. bueno, nos vemos de hoy en 8. Bueno, hasta luego.